Como atalayas que somos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, tocamos fuerte la trompeta con mensajes de alerta. No se rinda, sea fiel hasta la muerte. Esto es hasta la muerte. Esto es hasta la muerte. Esto es hasta que Cristo venga. Esto es hasta que suene la trompeta. Como atalayas que somos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, tocamos fuerte la trompeta con mensajes de alerta. Gloria a Dios. Entonces vamos a planearlo bien. Amén. Gloria al Señor. Bueno, vamos a ver si cambia la cara en el mensaje. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ir a la palabra del Señor. Vaya buscando conmigo en 2 de Samuel. Y vamos a buscar el capítulo 12. Amén. Gloria al Señor. Saludamos a nuestro hermano Apolo que está aquí con nosotros. Gloria al Señor. Amén. Eso es de Dios. Aleluya. Se quedaron algunos hermanitos, ¿verdad? Pero Dios sabrá. Amén. Así que vamos a buscar en 2 de Samuel capítulo 12. Gloria a Dios. Usted me confirma con un amén, hermano. Amén. Con un rostro alegre. Gloria a Dios. Amén. Leemos honrando a nuestro Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dice a su letra: Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: habían dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Ahí la dejamos, hermano. Tú eres aquel hombre. Padre, buen Dios que estás en el cielo, te damos gracias por tu palabra. Creemos, Señor, que tú vas a hablarnos en esta hermosa noche. Te pedimos en el nombre poderoso que es sobre todo nombre, que te glorifiques, que nos hables, que nos ministres por medio de tu palabra, Señor. Quita, Señor, toda palabra que sea mía de mi boca,
y que seas tú hablando. Señor, que nuestro entendimiento se aclare a lo que tú nos quieres hablar, Señor. Que tu palabra corra y sea glorificada en esta hora de la noche. Señor, exhorta, redarguye, reprende en el nombre poderoso de Jesús. Te lo pedimos. Amén y amén. Puede sentarse glorificando el nombre del Señor. Aleluya. Vamos a continuar con este mensaje, hermanos. Sentí de parte del Señor que aquí hay mucho de qué hablar. Y el domingo estuvimos predicando acerca de cómo quedarse uno y no estar en el campo de batalla. Cuando el rey tenía que haber salido al campo de batalla, ¿verdad? Y hablamos acerca del descuido espiritual, ¿verdad? Y cuidado con ese descuido espiritual, que hoy en día a muchos los está matando. Y ese descuido espiritual, gloria al Señor, que en el cual muchos se han descuidado en su vida personal y espiritual, es donde el enemigo ha ganado ventaja para doblegar y reducirlos a que se dobleguen ante la carne. Mire que todo lo que David había llegado a hacer hasta llegar al palacio, hablamos acerca y tocamos un punto fundamental del cual David descuidó, y fue él pisando territorio peligroso, un terreno prohibido. Y eso lo vemos, el ataque del enemigo, y lo que siempre ha utilizado hace mucho tiempo que lo viene usando y lo sigue usando y lo seguirá usando. Un arma mortal que es la tentación. El ser tentado. Vemos el descuido de David en el área espiritual. Y vemos la posición que tenía David. Y vemos también que el enemigo, o sea, el diablo, que el Señor lo reprenda, él no respeta posiciones. No respeta si es joven, adulto, anciano, mujer o hombre. Él no respeta, no sabe él ni qué respeto, hermano. Así que cuando nosotros somos tentados, oiga, que la tentación atrae por el deseo de la carne. David fue seducido por lo que vio. Por lo que, o sea, le entró por los ojos. Y vea que todo lo que él cometió, aún él estando en esa condición, nosotros nos damos de cuenta, y estudiaba esto así con pinzas, de cómo el rey David, que decíamos nosotros y tocábamos que tenía el corazón conforme al corazón de Dios. David venció a Goliat, a un gigante enorme, pero a él lo venció su propia carne. Mire, el gigante que él venció, que nadie quería salir a pelear con él. Pero David dijo, yo iré y haré así con él como he hecho con un león y como lo he hecho con un oso. ¿Cómo estaba David en ese tiempo? Analizamos la vida de David cuando venció a Goliat. Y David venía ¿de dónde? De pastorear ovejas. ¿Qué pasaba haciendo David? Adorando y alabando a Dios con un arpa y cuidando las ovejas.
estaba en comunión con Dios. Y cuando a él lo mandan a ver a sus hermanos y ve el campo de batalla, ve aquel terrible gigante en aquel campo de batalla, en aquel desierto. Pero aquel gigante que vemos en el palacio era más grande que Goliat, que fue el que venció a David. David derribó un gigante, pero a David lo venció su propia carne. Y vemos el estado espiritual, el cual descuidó y dejó pasar por alto lo que él tanto anhelaba. Y cuando él comete todo esto que vemos y que lo tocamos, por eso leemos en el Salmo cuando dice que se vaya todo, pero que no se vaya tu espíritu de mi vida. Aleluya. Mire que todo lo que él cometió, a todos los del palacio lo sabía, pero los tenía callados. Aquel siervo que fue a averiguar y a traerle a Betsabé, que se la llevó al palacio, vemos que David no le importó que estuviera casada, no le importó que los del palacio se dieran cuenta. No le importó que estaba casada y que el soldado estaba en el campo de batalla. ¿Sabe por qué? Porque se cegó. O sea que la tentación, el deseo, lo que a él lo atrajo, lo cegó totalmente. Es como cuando alguien se enamora. ¿Usted ha visto a alguien enamorado? ¿Se enamoraron ustedes alguna vez, hermano? ¿O son de hierro ustedes? ¿Se ha enamorado usted alguna vez? ¿O ha visto a alguien? Pues ya que con esa cara dice otra cosa usted. Se da cuenta que cuando alguien está enamorado, todo lo que esa persona dice, le cree el que está enamorado, porque está ciego totalmente. Todo lo que la persona diga, sí. Tírate al barranco, sí. Porque está hipnotizado. Está embobado, idiotizado, podemos decir. Cuando la tentación, el deseo llega a tu carne, ¿qué es lo que hace la tentación? Tocar tu carne, atraer tu carne. David estaba viendo a una dama, o sea, viendo pornografía en vivo, no en televisión porque no existía. Y vemos que por los ojos le entró el deseo, lo sedujo, lo atrajo y lo cegó totalmente. Mire que alguien cegado por una tentación, alguien que está obstinado a tener lo que él quiere porque fue atraído por la carne, cometió lo que, hermano, ni un impío, tal vez podemos decir, ni un impío pudiera hacer lo que alguien como el rey David hizo. Vea que fue tentado por el deseo, la atracción de la carne, y totalmente fue ciego. Cuando él estaba caminando en la terraza del palacio, y cuando empezó a observar, él estaba caminando en un territorio prohibido. Acuérdese que él se levantó en la carne, no se levantó en el espíritu. Él se levantó, ¿de qué dice? Cuando ya la tarde estaba cayendo. O sea, pasó ocioso todo el día, sin hacer nada, vuelta para acá, vuelta para allá, viendo Facebook aquí, viendo YouTube allá, viendo la tele, caminando para acá, caminando para allá, sin hacer nada. Todo en la carne, puro en la chuleta, chuletudo, sin hacer nada, un haragán total. Y cuando sale a la terraza y empezó a ver aquello, no dijo, no, me hago para atrás, me vuelvo para mi casa, me entro a mi cuarto. No, quedó allí
porque andaba en la carne. ¿Y cómo iba a reprender? ¿Y cómo iba a decir no? Entonces vemos que cuando él fue tentado, andaba ocioso, o sea, andaba en la carne. Por eso que cuando usted ve que David mató a Goliat, ¿cómo andaba él? En el espíritu. Y hasta dijo: tú vienes contra mí con espada, con lanza y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre de Jehová. Pero David aquí en este campo de batalla, cuando se le aparece el gigante de la tentación, no dijo: en el nombre de Jehová, que el Señor te reprenda. ¿Verdad que no dijo eso? No, dijo: mándenla a traer. Ajá. Mándenla a traer. Siervo, venga para acá. Y lo terrible cuando alguien se ciega, cuando está enamorado, pues, cuando quiere algo que lo sedujo y que lo quiere, a como dé lugar, lo quiere. Entonces usted nota esto, que la persona va a hacer lo que sea por obtener lo que lo sedujo, lo que lo tiene enamorado o enamorada. Va a hacer lo que sea. Vemos a David en este territorio peligroso. Nosotros, estudiando la palabra, vemos a la serpiente y a Eva. ¿En dónde estaba Eva cuando fue tentada? En un lugar prohibido. ¿En dónde estaba? Donde estaba el árbol del bien y del mal, y que le dijeron: de ese árbol no vas a comer, es prohibido. Pero ¿qué hacía Eva en ese lugar? Y hablando con una culebra. ¿Qué hacía ella en un territorio prohibido, peligroso? ¿Qué hizo la serpiente? La sedujo. Le habló bonito. Aparte de eso, dice que vio el fruto prohibido. Y dice que le parecía atractivo. El diablo nunca se te va a presentar feo. Nunca se te va a presentar horrible, apestoso, podrido. No, siempre se te va a presentar atractivo. Por eso que cuando Eva vio el fruto, dice que le pareció atractivo, codiciable. ¿Para qué? Para poder comer de él. A David se le presentó aquel fruto prohibido, codiciable. Qué terrible, ¿no? El descuido espiritual. Se le presentó aquello atractivo y codiciable. O sea que la tentación golpeó la carne. Y cuando golpeó la carne, fue reducido a la debilidad, a la concupiscencia de la carne, a lo que le gusta la carne, a lo que le trae la carne. Oiga, hay que matar esta carne, hermano. Fue atraído el rey David, el cantor de Israel, y no midió sus consecuencias. De tan ciego que estaba, que se lo ocultó a todo mundo. A los del palacio los tenía así: el que hable, Ishkamik, muerto. Nadie podía decir nada, y lo tenía todo oculto. Oiga, cuando David se presentaba y hablábamos y tocábamos, ¿cómo se podía presentar él en el templo? Cuando ya ella tenía varios meses de embarazo. Porque cuando la dama Betsabé le manda a decir que está encinta, que está embarazada, ¿en cuánto tiempo se da cuenta una persona? ¿Un mes, 2 meses? ¿Se fueron ustedes, hermano? ¿1 mes, 2 meses? ¿Quién sabe más, las mujeres o los caballeros? Entonces ya tenía 1 mes
Y le mandó a decir a David: estoy encinta. ¿Qué hizo? Llamó al hombre, al marido, lo trajo. No le salió el plan que él tenía. Estaba ciego. David estaba ciego totalmente. Estaba obstinado por seguir ocultando su pecado. Por seguir ocultando su pecado. Él iba a hacer lo que sea por seguir ocultando su pecado. Terrible. Ya estoy entrando, hermano. Ya estoy entrando. Ya estoy entrando a las aguas más profundas. Y todo lo que él quería hacer era ocultar el pecado. Por eso mandó a traer a Urías. Y a Urías tocábamos el tema, porque esta es la segunda parte, hermano. A Urías lo embriagó, le habló bonito, lo mandó a descansar, y Urías no fue a su casa, no descendió. Y cuando vemos que no le salió el plan a David, planea otra cosa. Tengo que deshacerme de él. ¿Todo por qué? Por ocultar su pecado. Estaba ciego. No podía ver con claridad porque andaba en la carne. El que anda en la carne, ¿cómo puede ver en el espíritu? Y él mismo, oiga, le dijo a Urías: vas a regresar al campo de batalla. O sea, David se sintió frustrado porque los planes diabólicos que también tenía no le salieron. Entonces voy a hacer el plan B. Me tengo que deshacer de él. Porque a la hora que se entere de que el hijo que ella espera es mío y no de Urías, Urías se va a dar cuenta. Tengo que matarlo. Él mismo, David, hizo una carta para que se la llevaran a Joab. Y ahí le selló el sobre. Pásame un sobre. Le hizo una carta. ¿Qué diría esa carta? Esta carta David se la envía a Joab. ¿Y saben a quién llevaba su sentencia de muerte? Urías. Urías llevaba la carta. Iba de regreso a la batalla. Y esta carta decía para el general, coronel Joab. Él mismo llevaba la sentencia de su muerte. A Urías nunca se le ocurrió abrir la carta. Nunca sospechó. ¿Por qué no sospechó? Porque el que lo estaba invitando era el rey. Nunca sospechó lo que David tramaba. No tuvo discernimiento. Y esa carta, si Urías hubiera sospechado, pero ¿por qué el rey me mandó a llamar a mí? ¿Y cuál era la insistencia de que yo llegara a mi casa? ¿Y cuál era la insistencia? ¿Será que mi esposa me está engañando? No, porque él era leal al rey. Nunca se le pasó por la mente de que el rey se había acostado con su esposa. Nunca. Pero él tampoco dudó de nada. Nunca pudo discernir por qué me mandó a llamar. Nunca dudó por qué me llamó, por qué me embriagó, por cuál era la insistencia de ir a ver a mi esposa. Y ahora me manda una carta que se la envíe. Él mismo caminaba con la carta, con la sentencia de su propia muerte. Que si Urías hubiera abierto la carta, yo la voy a abrir, pero llevaba el sello del rey, no podía abrirla. Pero si a él se le hubiera metido la duda o algo, ¿por qué? Él hubiera abierto la carta y hubiera leído: Joab, pon a Urías al frente de la batalla donde está lo más recio, en la línea de fuego, para que lo maten. Eso era lo que decía la carta. ¿Por qué? Porque David estaba ciego. La tentación lo cegó. La tentación lo sedujo, fue atraído y fue cegado espiritualmente. Que como no pudo en el plan B
hacerle creer que el hijo de su propia esposa era de él, hizo el plan B. Tengo que deshacerme de Urías. Abre la carta, Urías. Que alguien le hubiera dicho: abre esa carta que lleva la sentencia de tu muerte. Nunca sospechó del rey David. Y en el campo de batalla lo mataron. Entonces dijo David: ya, asunto arreglado. El pecado, entre más quería ocultarlo, más se embarraba. Entre más quería ocultar el pecado, más se embarraba. Oiga, entre más quería ocultar su pecado, más se ensuciaba. Y por todo era por tapar, por esconder el pecado de David. Tuvo que asesinar. Y después de que, según él, todo está bien. Y habían pasado 4 meses y la barriguita ya le iba creciendo a Betsabé. 3, 4, 5 meses. Entonces dice que Betsabé hizo luto. Oiga, hizo luto por su esposo muerto. Mandó a matar a Urías, no con la espada de Israel, sino con la espada de sus propios enemigos. Qué terrible, ¿no? Y después de eso, que Betsabé hace luto, duelo por su esposo, después la manda a traer. ¿Y qué se corría por el palacio? Todos los siervos. Ya vieron lo que hizo David. Tal vez lo de la carta no lo sabían ellos, los del palacio, pero sí lo sabía Joab y lo sabía el de allá arriba. ¿Sabe que la tentación lo cegó tanto por el deseo y la atracción, por complacer esta carne? ¿Por qué? Por media hora, por una noche. Mire todo lo que pasó. Y aquí vamos a entrar ya. Alístense los cinturones. Vamos a despegar ya. Y cierre la puerta, hermano. No va a salir nada. Oiga, después de que comete todo eso, ¿cómo llega? Ya tenía con 6 meses de embarazo. Llegaba al templo con Betsabé. Y llegaban al templo. ¿Cómo se sentía David adorando a Dios? ¿Cómo se sentía? Él era el que dirigía la alabanza, imagínense. Y Betsabé sentada ahí, sin saber. ¿Será que David le confesó a Betsabé que él lo mandó a matar? ¿Cree usted que David le confesó? No, no tenía paz. ¿Cómo le puede decir ahora que es su esposa? Mandé a matar a tu esposo porque si no, ¿cómo estuviéramos juntos? ¿Verdad que no? O sea, lo tenía oculto. O sea, dijo: ya me libré de Urías, me libré de que yo fuera descubierto por todo Israel, que todo esto está bien. Ya venía el niño de David, pero de repente aparece un profeta. De repente aparece la voz de Dios. ¿Por qué? 2 puntos importantes que David, oiga, que David cometió. 2 puntos importantes que David olvidó. Número 1, tuvo en poco la palabra de Dios. Y la conocía. Ay, ¿quién más que él? Si él era como el corazón, ¿verdad?, de Dios. Número 2, perdió el temor a Dios. Cuando alguien conoce la palabra, pero la tiene en poco, como quien dice: mañana pido perdón y sigo adelante. Eso es como tener la palabra de Dios o el nombre de Cristo o la sangre de Cristo como servilleta. Es como limpiarse de tu pecado, tirar la sangre de Cristo y seguir adelante y volver a pecar, volver a agarrar la sangre de Cristo y tirarla con hecho pensado.
con hecho pensado, conociendo la palabra de Dios, la tuvo en poco. Y cuando alguien tiene la palabra de Dios en poco, pierde el temor a Dios. Una persona que pierde el temor a Dios, una persona que pierde el temor a Dios, olvídese, él va a hacer lo que sea. Él no le va a importar los consejos, no le va a importar quién le hable y lo quiera enderezar. No, él no oye a nadie. Alguien que perdió el temor a Dios no va a oír consejo de nadie. De nadie, de nadie. La persona que deja la palabra. ¿Por qué cree que Dios le dice a Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de noche y de día meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito? Entonces te irá bien. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, o sea, la palabra. Cuando alguien, hermano, descuida la palabra y pierde el temor a Dios, lo que le espera es terrible. Porque todo nos es lícito, dice la Escritura. Todo nos es lícito, pero no todo conviene. Porque hay consecuencias. ¿Podemos pecar? Claro que podemos pecar. Saliendo de aquí podemos pecar. Saliendo de aquí no podemos ir a embarrar en el lodo del pecado. Pero hay consecuencias. Hay consecuencias. Más usted que ya conoce la palabra. Ya conocemos a Dios. Por eso la Biblia dice: horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Mejor no me hubieras conocido, que conociéndome haces lo que haces. David pensaba burlarse de Dios, pensaba burlarse del ejército, pensaba burlarse de Israel, pensaba burlarse de todo, hasta de la propia Betsabé. David dijo: ya todo me salió bien, ya aquí yo soy el rey. Terrible. De Dios nadie se burla. De Dios nadie se burla. Más cuando ya conocemos la palabra, más cuando ya conocemos a Dios. De Dios nadie se burla. Terrible. Es que el ocuparse de la carne es muerte. Eso lo dice Romanos capítulo 8 verso 6. El ocuparse en la carne, darle a esta carne lo que ella quiere, lo que ella pide, es muerte. Pero el ocuparse en el espíritu es vida y es paz. ¿Cómo estaba David? Ocioso, sin hacer nada. En la carne, en la mera chuleta. ¿Y cómo lo venció a él? La carne. Mire, tremendo el rey David. Tremendo con la espada. Tremendo en el campo de batalla, para matar gigantes, para ir a los campos de batalla y matar soldados. Era tremendo, pero la carne lo venció a él. Y si lo venció al rey David, el que tenía el corazón conforme al corazón de Dios, cuando llegue la tentación y toque a tu puerta, dígale que no. Cuide sus ojos. Porque por lo que vio David se le entró el deseo. Fue solamente por ver. Yo sé que hay pocos amenes, así medios atragantados, pero ahí van, hermano. Tal vez a usted no le causa mucho este mensaje, pero la tentación va a llegar. La tentación va a llegar. Y sea del hábito que sea de lo que sea, va a llegar. Va a llegar. ¿Cómo la vas a recibir? Yo a patada la recibo, hermano. No, aquí no, hermano. ¿Sabe por qué? Tenemos que tener temor de Dios. Temor.
Oiga, temor. Oiga, usted tiene un hogar, una familia. El diablo quiere destruirla. Pero de eso, no se confíe. No te confíes. ¿Ah? Tu carne es traicionera. La carne es traicionera, hermano. ¿Se da de cuenta usted que todo lo hizo por ocultar su pecado? Todos aquellos que tratan de ocultar su pecado, yo siempre lo voy a repetir y nunca me voy a cansar de repetirlo. Tarde o temprano sale a luz todo. Todo lo que se oculta, porque todo lo que se hace en ocultas es del diablo. Todo lo que se hace en escondite es del diablo. Todo lo que se hace en la oscuridad es del diablo. Que el Señor lo reprenda. Usted ve que él, por ocultar todo aquello que él había cometido, mató, mintió, adulteró, le quitó la esposa a Urías. Ahora es su mujer, ahí la tiene y nadie le podía decir nada. Pero los profetas de Dios, los verdaderos, no los charlatanes que se mueven hoy en el siglo XXI poniéndose profetas, que le andan profetizando a la gente bienestar, que le andan profetizando, esa no es tu mujer, es otra, que andan arruinando los matrimonios. No los charlatanes profetas del siglo XXI que se mueven, que son profetas del diablo. Los verdaderos hombres de Dios, los verdaderos profetas de Dios, oiga, reclaman y dicen el pecado que hay oculto dentro del hombre. Los verdaderos siervos de Dios hablan la palabra que Dios le da. Ahí apareció Natán. Todo. ¿De dónde lo agarró Natán? ¿En qué área? ¿Será que cuando se lo dijo Natán lo agarró con Betsabé a la par? Tal vez saliendo del culto iba. Ay, cómo estuvo la escuela dominical. Dios le bendiga, Rey David. Ay, tremendas alabanzas que usted canta. Ay, sentí la presencia de Dios. Y David por dentro, sí, pero yo no siento nada. Siento que mis huesos están secos. Sí, el Espíritu de Dios ya no se movía en él. ¿Por qué? Porque había pecado oculto. Y de Dios nadie se burla. ¿Cómo se sentiría David tocando, hermano? Y toda la gente levantando sus manos, llorando, y él ni siquiera una lágrima de cocodrilo, estaba seco, estaba muerto. Oiga, porque no había presencia en él. El Espíritu de Dios se había apartado. El rey David no tenía presencia. Qué tremendo, ¿verdad? Hasta dónde llegó el rey David con todo lo que hizo. Y estos son ejemplos para que nosotros tengamos en cuenta que de Dios nadie se burla. Nadie se burla de Dios. Usted puede ocultarse de su familia, de sus hermanos en Cristo, de sus hermanos de sangre, de su mamá, de su papá, de los profesores, de los compañeros, de los amigos, de todo mundo. Usted puede ocultarse. Usted puede irse a vivir a otro país. Es más, usted puede hacer una casa allá en la montaña, allá donde nadie lo conozca. Usted puede irse a vivir donde nadie sepa nada de usted, pero ahí está el ojo de Jehová. Ahí está Dios. Oiga, ¿a dónde puede ir el hombre? ¿En dónde puede esconderse? David quería esconder su pecado, pero llegó un profeta de parte de Dios a desenmascararlo. Y David sabe que podía matar a Natán, al profeta, porque él era el rey. ¿Y quién le puede hablar así a un rey? Vaya a decirle usted a algunos de estos reverendos, de estos grandes apóstoles del siglo XXI, hermano, que se ponen apóstoles. Porque hoy hay apóstoles, ¿sabía usted eso? En el siglo XXI hay apóstoles. No sé si es por la barriga o porque están calvos. No sé por qué los nombran. ¿Y quién los llamó apóstoles? No sé. ¿Quién los ungió? No sé, hermano. El diablo. Ahora hay apóstoles y hay profetas. Pero usted compara a los profetas
de la Biblia a los profetas de hoy, del siglo XXI. Dios mío, hermano. Nada que ver, nada que ver. Llegó un profeta a decirle: hey, rey, y David se puso su propia sentencia. Él mismo se estaba sentenciando. ¿Sabe? Porque mire cómo Dios llega a hablarle. Mira, rey, quiero hablar contigo. Mira, fíjate que vino un visitante, un caminante por ahí lejos, a visitar a un rico. El rico tiene ovejas, vacas, bastantes, pero había un pobre que vivía cerca de donde él. Él solo una ovejita tenía. Y este rico no quiso matar una de sus ovejas ni de su vaca para guisarle y darle a aquel caminante. No, no quiso. Más bien le mandó a quitar la única oveja a aquel pobrecito. Se la quitó, la mató, guisó y le dio de comer a aquel caminante. Dice que David se encendió y como quien dice: me hierve la sangre de oír lo que este hombre hizo. Y Natán le dice: ese hombre eres tú. ¿Será ese hombre usted? Ese hombre eres tú. Ese hombre al que ya David había sentenciado, ese debe pagar 4 veces esa oveja. Es más, debería ser muerto. Cuando dijo todo, él mismo dando la sentencia, y le dice Natán: es que cuando hablan los hombres de Dios, Dios amansa a las bestias, porque el rey bien pudo haberlo matado a Natán y silenciarlo también. Ya no, que se calle para seguir ocultando el pecado. Por eso que cuando la palabra de Dios sale con verdad, hay gente que no les gusta el mensaje. No oigamos eso. No, muy legalista. No oigan a eso, porque aquí se habla la verdad. Por eso ellos matan a los profetas, a los verdaderos, a los siervos de Dios que hablan la verdad, que hablan y confrontan a aquel que está fallando. Él mismo sentenció. Si en el verso 5 ahí, capítulo 12, verso 5. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre. Y dijo Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Él mismo estaba dictando la sentencia. Y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. ¿Tuvo misericordia David, que mandó a matar a Urías? Y cómo él mire cómo se está presentando él, como alguien justo. Pero él había hecho todo lo contrario. Pero a Natán le estaba mostrando: no, ese hombre debe morir y debe pagar porque él no tuvo misericordia. Sí, pero si de ese hombre que yo te estoy hablando eres tú, ¿qué cara pondría David, hermano? Mire el que está a la par suya. ¿Qué cara pondría David? ¿Sabe? Que cuando Natán lo confronta y le dice: ese hombre eres tú, David, y así ha dicho Jehová, le dice Natán: Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Se puede burlar alguien de Dios? Por eso la gente que mantiene pecados ocultos y piensa que nadie lo va a ver y que nunca será descubierto, llegará el día y llegará la hora. Acuérdese de este mensaje. Llegará el día y llegará la hora. David todo lo hizo a ocultas. Todo lo hizo a ocultas. Y mintió y engañó a todo el pueblo, porque él se parece, él como era el rey, se presentaba justo delante de todos. Mas sin embargo, del ojo de Dios nadie se puede escapar. Y en el verso 9 dice: ¿por qué
pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos. ¿Ve? Que tuvo en poco la palabra. Usted la conoce, la palabra, y aún así peca. Y aún así usted va a cometer cualquier pecado, conociendo la palabra, conociendo que a Dios le desagrada. Cuidado, las consecuencias se pagan caras. Las consecuencias se pagan caras. Y vea, a Urías Eteo heriste a espada y lo mataste. Oiga, a Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer. Y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Menospreció la palabra. ¿Cuántos menosprecian la verdad? ¿Ah? Y Dios le está dictando sentencia. Dice, por cuanto tú mataste a Urías, ¿ah?, lo mataste con tus enemigos, la espada nunca se apartará de tu casa. Y hasta hoy en día Israel sigue en pleito. Antes de pecar, piénsenlo, porque las consecuencias se pagan caras. Hermano, pero yo ya le pedí perdón a Dios. Sí, pero ¿por qué pecaste? ¿Por qué le fallaste? Hermano, pero no, es que no hay excusa barata. Si usted conoce la palabra, ¿por qué le vas a fallar a Dios? ¿Por qué le vas a fallar? ¿Por qué? Porque la tentación te está trayendo el deseo de la carne. Someta la carne en el espíritu para que no le falles a Dios. Terrible. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tus prójimos, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Tú lo hiciste a ocultas, yo lo voy a hacer a pleno día, le digo. ¿Se da cuenta? Y algo que yo veo que sucede a veces, así en las plataformas, en las redes, en el internet y todo, que pastores que cometen adulterio, pastores que hacen pecados a ocultas, todo sale a luz en las redes. Yo digo, ¿por qué lo permite Dios? ¿Por qué sale a luz todo? Porque todo lo que se hace a ocultas, dice la Biblia, sale a luz. Todo sale a luz, todo. Por eso usted ve los escándalos que salen en las redes sociales. Usted ve los grandes escándalos, porque ellos se quisieron burlar de Dios. ¿Ah? Y con Dios no se juega. Con Dios no se juega. Dios no es juguete de nadie. Nadie puede burlarse de Dios, hermano. Por eso usted ve los grandes escándalos que salen, porque ellos tuvieron en poco la palabra de Dios. Ellos no les importó hacer lo que hicieron, conociendo la palabra. Por eso cuando usted ve aquellos grandes escándalos, y dice, mire, cayó fulano, mire, otro cayó, otro sutano. Y cuando usted ve, hasta ahí salen los videos de todas las cochinadas que hicieron. Y digo, Señor, y muchos dicen esto, mire, por eso es que la gente no se convierte. Por eso, porque le están dando un mal testimonio al evangelio. Sí, pero ¿por qué Dios lo permite que pase? ¿Sabe por qué? Porque la gente tiene puestos los ojos en el hombre y no en Dios. Por eso cuando yo veo algo así, digo, Dios tiene razón en lo que dice en su palabra. Puesto los ojos en Jesús, no en el hombre, porque el hombre falla. El hombre falla. Por eso vemos los escándalos que hay.
terrible, porque el hombre piensa burlarse de Dios. Y por cualquier cosita dejaron a su esposa. No tortea bien, no cocina bien, no echa los tacos bien, no hace la atole bien, no hace esto. Me voy. Y se van. Ya tengo a alguien que me cocina mejor. Me hace arroz con gandules. Todo lo que yo le pido me lo hace. Está bien. Y cuando le preguntan, ¿y por qué se dejó? No, me engañó. Y se inventan cualquier cosa y están viviendo en adulterio. Y Dios está ahí y dice: se quiere burlar de mí. Es que cuando usted ya conoce la palabra, ¿por qué se quiere burlar de Dios? ¿Por qué se quieren burlar de Dios? Gálatas capítulo 6 verso 7 dice que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Tenga cuidado. Con Dios no se juega. Dios no es juguete de nadie. ¿Quién se puede burlar de Dios y quedarse como si nada? Joven, señorita, caballero, adultos, ancianos, ¿usted conoce la palabra? Cuide su testimonio. ¿Usted conoce la palabra? Tenga temor de Dios. Porque las consecuencias de su pecado. Ahorita usted dice: no, ya, yo cometí un pecado hace 1 año y medio, 2 años, y aquí esto no me pasó nada. No, hombre, espérese, que Dios tarda, pero no olvida. A ver, es como alguien allá afuera son delincuentes, ¿verdad? Asesinos, mataron, y vienen y luego se convierten al evangelio. Amén, Dios los recibe y los perdona. Pero la policía vaya a preguntarle si el juez le va a perdonar el asesinato que hizo. ¿Verdad que no? Va a tener que pagar su condena. Porque la paga del pecado es muerte. Y el pecado trae consecuencias. Dios te perdona. Y Dios lo perdona a todo mundo que se arrepiente de corazón y empieza a dar frutos dignos de arrepentimiento. Pero tus consecuencias, las consecuencias que vas a venir arrastrando. Usted piensa que alguien que se aleja de Dios, deja la iglesia, ya no se congrega, se va para el mundo. ¿Usted cree que no lleva arrastrando consecuencias? Claro. Terminan en un hospital y dice: pero ¿por qué, Señor? ¿Por qué, Señor? Descarado todavía. Todo lo que David quería hacer a ocultas, le dijo: todas tus mujeres que tienes, tu prójimo a pleno día, y se va a enterar, todo Israel se va a enterar de lo que van a hacer contigo y tus mujeres y tus hijos. Y todo Israel se enteró. ¿Por qué? Porque el profeta le dice Jehová que tú lo hiciste a escondidas, mas él todo lo hará a la luz del día. Porque todo aquel que quiere hacerlo bajo de agua, como el submarino va, que va bajo de agua para ir a atacar, Dios dice: yo lo voy a sacar a luz todo. Yo me quedo asustado cuando miro, cayó fulano, cayó sutano, cayó mengano, cayó. Dios mío, Dios, que tu temor no se vaya de mí. Que no se vaya el temor. Porque una vez se me va el temor, o se te va el temor, usted puede engañar. Sí, pero de Dios nadie se burla. Porque primeramente, cuando hay temor de Dios y le somos fieles a Dios, usted no va a engañar, usted no va a mentir, usted no va a hacer nada oculta, porque usted tiene temor de Dios. Por eso hay confianza en los matrimonios cuando la persona conoce que hay temor de Dios. Pero cuando no hay temor de Dios, hay que mejor doblar rodillas y decirle a esta carne, sujetarla, hermano. ¿Por qué? Porque la tentación llegará a tocar tu puerta. Y si usted anda en la carne, cuando la tentación toque a su puerta, solo con ver, dijo el Señor Jesús, ¿verdad? Como algunos dicen: pero la ley era más fuerte, hoy estamos en la gracia, dice. ¿Y sabía usted que la gracia es más dura que la ley? ¿Cómo así? En la ley,
cuando alguien cometía adulterio, tenía que ser muerto a pedradas. Los dos, dice la ley. Pero tenía que cometer el hecho de adulterar. En la gracia no. En la gracia lo que le pasó a David no solo cometió los dos, la vio y la llevó a su lecho. Y la gracia dice que solo con ver. ¿Qué están viendo tus ojitos, hermano? Hermana. ¿Qué están viendo? ¿Chicken wings? ¿Qué están viendo en tus ojitos? Porque los ojos son la ventana del alma. Mire, David, con ver. ¿Será que tenía ojos azules? No importa. ¿Tenía ojos verdes? No importa qué ojos tenga. Por ahí se le metió el deseo. Por ahí se le metió. ¿Ah? Ahí se le metió la lascivia, la seducción. ¿Por dónde? Por los ojos. Usted me oyó decir la otra vez que el hombre es más tentado y cae por los ojos. La mujer por el oído. Ajá, la mayoría. ¿Verdad? Tenga cuidado lo que ven sus ojos. David cayó al ver a esta dama. Fue reducido, doblegado en su carne. No midió las consecuencias de su pecado. David no midió. Si David hubiera pensado un momento todo lo que se le iba a venir encima, no lo hubiera hecho. Antes de que usted, oiga, tome la decisión de fallarle a Dios, piense en esto, que las consecuencias vienen detrás. Póngase en pie. Acuérdese de eso. El descuido espiritual de muchos los ha llevado a caer en una tentación terrible. Por eso es importante que usted someta esta carne en oración, la tenga dominado con el Espíritu. Padre y buen Dios que estás en el cielo, te damos gracias por tu palabra en esta hora, Señor. Gracias, Padre, por lo que tú nos haces. Como atalayas que somos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, tocamos fuerte la trompeta con mensajes de alerta. No se rinda, sea fiel hasta la muerte. Esto es hasta la muerte. Esto es hasta la muerte. Esto es hasta que Cristo venga. Esto es hasta que suene la trompeta. Como atalayas que somos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, tocamos fuerte la trompeta con mensajes de alerta.